Reciban un caluroso y afectivo saludo desde la Sultana del Guaraíra Repano, Caracas. Como la docente del curso de Identidades Sociales Comunitarias, unidad curricular electiva del programa Doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, quien les habla, Noemí Frías Durán, siente un especial regocijo de la organización y programación de esta actividad de cierre de las actividades pedagógicas inherentes a esta unidad curricular, bajo la responsabilidad de las estudiantes Janet Fermín, María Gual y Raquel Escobar. La misma forma parte de la línea de investigación, rescate, conservación y gestión cultural del patrimonio material e inmaterial latinoamericano y caribeño, adscrito al Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta unidad curricular ha pretendido, entre otros aspectos, generar un conjunto de vivencias y potencialidades desde el permanente hacer, emprender, sentir, reflexionar, actuar y sistematizar para que el docente investigador construya a partir de este progresivo empoderamiento procesos de transformación, liberación y emancipación en el espacio comunal no convencional donde realiza su acción investigativa. Bajo esta premisa, nos encauzamos hacia una aproximación al conocimiento en el campo social con la convicción de centrar la mirada hacia lo esencialmente humano, más aún cuando el campo de la investigación es el espacio comunitario, es la cotidianidad latinoamericana y caribeña, desde lo macro hacia lo micro, como contexto de convergencia de lo material e inmaterial, de lo subjetivo e intersubjetivo. Consideramos que en el ámbito de la construcción de identidades sociales comunitarias se sostiene la premisa de proporcionar al docente investigador comunitario de herramientas teórico-prácticas que contribuyan a un profundo proceso de empoderamiento sustentado en lo geohistórico, que a la par de transformar a los grupos humanos asentados en un espacio comunitario, sensibilice y simultáneamente al docente que investiga, inmerso en un permanente diagnóstico, acción, reflexión, acción, e interprete desde lo cotidiano, desde ese mundo de vida de nuestros actores sociales, le dé relevancia y valor a la oralidad y que nos va a permitir adentrarnos realmente en el entramado de nuestra identidad latinoamericana y caribeña. En las reflexiones de Janet Fermín, de María Walsh y de Raquel Escobar, con sus respectivos invitados, disfrutarán de un diálogo de saberes que apunta a la relevancia de profundizar y fortalecer permanentemente nuestra esencia como latinoamericanos y caribeños que converge en un amplio abanico de diversidad en nuestra patria, Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes a todos los presentes hoy en este coloquio sobre identidades sociales comunitarias latinoamericanas y caribeñas. Me hago eco de las cálidas palabras de bienvenida de la doctora Noemí Frías, nuestra apreciada profesora en identidades sociales comunitarias. Janet Fermín, María Walsh y mi persona, Raquel Escobar, decidimos cerrar nuestro curso compartiendo con ustedes cómo vemos reflejada desde nuestra especialidad investigativa nuestra venezolanidad. Y lo hacemos desde dos miradas referenciales, primero como pueblo caribeño y luego como pueblo latinoamericano.
Muchos se preguntarán, ¿es posible hablar de una identidad caribeña? Porque estamos conscientes de la diversidad de la región. Otros se preguntarán, ¿podemos identificarnos como caribeños y también como latinoamericanos? Bueno, partiendo de estas interrogantes, nuestros invitados de hoy nos van a ayudar a analizar varias realidades sobre el patrimonio cultural y el sentido identitario, tanto a nivel local y nacional como regional. Primero, se dará una visión amplia de caribeñidad a través de un enfoque comparativo entre segmentos del Caribe que se han querido regionalizar etnolingüísticamente para dividirnos. Siguiendo en esa línea de caribeñidad, se hablará de la margariteñidad o margariteñeidad. Esta presentación se hará en forma de relato histórico-cultural. En tercer lugar, daremos una mirada geohistórica a la identidad caribeña y latinoamericana, perfecto hilo conductor para dar paso a las dos últimas presentaciones, donde nos centraremos en Caracas, respondiendo a las interrogantes: ¿cómo influye la identidad de las personas en su espacio? ¿Y cómo influye ese espacio en nuestra identidad? Posteriormente, daremos paso a un periodo de preguntas y respuestas antes de presentar las conclusiones de nuestro diálogo. Con la ayuda de nuestros invitados especiales, esperamos que este coloquio sea de agrado y provecho para cada uno de ustedes. Nuestro primer invitado es el africanista Jesús Chucho García, activista, conferencista e investigador afrodescendiente. Estudió educación en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Simón Rodríguez. Actualmente cursante del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe del Instituto Pedagógico de Caracas. Tiene más de 20 publicaciones en 30 años de investigación en temas afrodiaspóricos y de geopolítica global. Escuchemos a Jesús Chucho García con caribeñidad e identidad en Venezuela y el Caribe holandés. Allí al fondo, ustedes pueden ver, estoy en un lugar que se llama Barlovento. Y Barlovento generalmente aparece en los textos coloniales como Barlovento y Sotavento. Incluso se habla de las islas de Barlovento, pero es lo que va del viento y lo que va del contra el viento, que es Sotavento. Pero lo importante es que esto es el espacio Caribe. Y tendríamos que un poco comenzar a definir qué es y lo que no es el Caribe. Porque la gente piensa que el Caribe simplemente son las islas, pero hay un Caribe, por supuesto, insular, y hay un Caribe que vincula a tierra firme. En el caso de Venezuela, es un Caribe de tierra firme. Es decir, todo lo que vas, si ustedes agarran el mapa, va a ver el estado Sucre, y luego va a llegar hasta el estado Zulia. Todo eso forma parte del Caribe, pero allí también hay una historia. Ese Caribe que hoy podemos observar, ¿verdad? Ese Caribe fue testigo de uno de los peores crímenes que se ha cometido en la humanidad: la trata negrera. Según los especialistas, van desde 21 millones hasta 30 millones de esclavizados que fueron secuestrados. En un primer lugar, este Caribe estuvo controlado por lo que se llama la corona, o lo que se llamó la corona española. Y dentro de esa corona española, por supuesto, había una alianza con la corona portuguesa, hasta Felipe II, que se va a hacer una ruptura. Cuando se hace esa ruptura, ¿verdad?, los portugueses, por su lado, comienzan a tomar algunas islas, y en el caso concreto, a través del Tratado de Tordesillas, le quedó Brasil. Por eso es que Brasil, bueno, habla portugués dentro de toda la América llamada latina, entre comillas. Pero dentro de eso quedó una isla que se llama Curazao,
significa corazón en un principio, pero después cuando se da ese libre, o no ese libre comercio, sino el contrabando que se comienza a hacer a partir de esa ruptura entre Holanda y Portugal, por supuesto, entre Portugal y España, va a entrar los otros países como Holanda. Entonces Holanda ahí se va a posesionar de estas islas que vamos a conocer como la Isla Negra. El papel jugado por los holandeses en toda la costa centro-occidental de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela fue esencial, porque incluso los holandeses en este radio que va desde Falcón hasta Río Chico, de donde estoy, pero específicamente en la costa de Yaracuy, tuvieron que pactar con un gran cimarrón llamado Juan Andrés López del Rosario, Andrés Soto, que también tenía vínculo directo en el contrabando de cacao ante el monopolio que tenía la compañía guipuzcoana. Es decir, podemos decir que entre ese contrabando en la isla de Curazao y la colonia, es decir, el gobierno colonial español, fue una contradicción interesante. Incluso hablando de los cumbres, si bien es cierto que en Falcón llegó a existir un cumbre, que fue el cumbre de Macuquita, y existió otro cumbre que era de La Chapa, también en la zona costera de lo que hoy es el estado de Yaracuy y su vinculación con el contrabando que se tenía con los holandeses, allí también Andrés Sote creó algunos cumbres, lo que vamos a llamar los cumbres móviles, que no eran fijos, no eran un territorio determinado, sino que se iban moviendo en la medida de las persecuciones que hacían la tropa española. Entonces sí podemos hablar en cuanto a ese cimarronaje marítimo que se daba de costa a costa, es decir, desde Curazao hasta la costa de Falcón y por supuesto con la costa del estado de Yaracuy. Eso también fue generando una estructura mental, una estructura cultural de intercambio. Hoy, por ejemplo, en la zona sobre todo Yaracuy, se habla de los luangos. ¿Y por qué esa relación de los luangos, los holandeses con Curazao y con hoy la zona, por ejemplo, de Coro y de Yaracuy? Porque precisamente los holandeses tenían el control de la trata negrera de lo que era el antiguo reino de Luango, que queda en lo que hoy es actualmente la República del Congo-Brazzaville. Uno de los elementos esenciales y fundamentales para buscar también la vinculación cultural, es decir, de una manera triangular, Curazao, África y tierra firme, tiene que ver un poco con las procedencias étnicas africanas. En este caso concreto, les había comentado que, por ejemplo, los holandeses tuvieron sometido en un tiempo a el antiguo reino de Congo de Antótela, los cuales fueron en parte repelidos por una mujer llamada Nzinga Mbandi, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir también que los portugueses tenían controlado la zona de Luango, y precisamente a Curazao los holandeses secuestraron y llevaron en condición de esclavizado a los luangos, que era un subreino de Congo de Antótela. Y es por eso que cuando muchos llegaban, que se escapaban de Curazao, por ejemplo como el luango José Caridad González, ¿no?, que fue uno de los intelectuales de la rebelión de Cherino en el año 1795, dieron un aporte esencial a eso. Pero también podríamos decirle lo siguiente, que es un dato bien interesante, que algunos de esos luangos que se fugaron de Curazao luego se incorporaron al ejército español, y ellos, después de haber participado en el ejército español
Ellos exigieron un pedazo de tierra en Barlovento, en un pueblo llamado Curiepe. Y entonces los luangos allí fueron fundadores de ese pueblo. Se dice que Rosario Blanco era de origen luango, igualmente como Marcelino Ganga era también de origen luango Congo. Eso fue dando ese elemento esencial. Pero esto no quedó allí, también quedó que producto de ese resultado va a surgir una lengua, producto de esa mezcla de el español y sobre todo allí en Curazao con el holandés y el portugués, lo que se va a conocer como papiamento. Algunos dicen papiamento, ¿no? Pero que eso no es papiamento, es una lengua de la creatividad. Es una lengua que tiene su sintaxis, morfosintaxis, prefijos y sufijos. No es simplemente patuá, no es simplemente papiamento, es una lengua. Entonces podemos ver que esos aportes que muchas veces no se toman en cuenta, los aportes lingüísticos, fueron esenciales y fundamentales porque fue una forma para que ellos pudieran comunicarse entre. Tenemos entonces que todas las islas del Caribe tienen algo en común, un punto de referencia, sea la diversidad lingüística y hasta cierto punto cultural, pero siempre hay una identidad que es el mar de los Caribes. Esos caribes, nuestros ancestros indígenas que siempre tuvieron una conexión, pero que hoy se debe evidenciar, como dije en un momento determinado, en lo lingüístico. Es decir, todo eso va a parir la caribeñidad en su diversidad. Es un Caribe diverso, pero también es un Caribe único, que hoy también se va a expresar, por ejemplo, desde el punto de vista geopolítico, como Petrocaribe, así como también en la política del ALBA, ¿no? Y todo eso tiene un elemento histórico tradicional. Y miren, y para concluir, la independencia de tierra firme, ¿dónde nació? Nació en el Caribe. Sin Haití no hubiese sido posible la liberación de 5 países más uno que fue Panamá, que a partir de 1900 pasó a ser independiente. Entonces todo eso, la independencia nació en el Caribe, prácticamente nuestra cultura fue una confluencia también caribeña. Como en algún momento decía Alejo Carpentier, el Caribe de esta parte geopolítica del mundo equivale también al Mediterráneo. Gracias. Muchas gracias a Jesús Chucho García. A continuación nos hablará el doctor Benito Díaz Díaz sobre la significancia de la margariteñidad en la costa oriental del lago de Maracaibo. El doctor Díaz es sociólogo de formación profesional, con doctorado en economía social y postdoctorado en socioeconomía de la salud. Es director editor de la revista Arbitrada Cayapa, cofundador del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, y es profesor activo a nivel de doctorado de la Universidad Latinoamericana y del Caribe y de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas. Bienvenido, doctor Díaz. Quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, y al Centro de Investigaciones Mariano Picón Salas por la gentil invitación a participar en el coloquio Identidades Sociales Comunitarias, que es un tema muy interesante, vivo, abierto, que es otro mundo por explorar todavía, por terminar de entender en el Gran Caribe. Me tocó hablar sobre la significación de la margariteñidad en la costa oriental del lago de Maracaibo. Por margariteñidad se refiere a la cultura de la gente de Margarita, la isla más emblemática de la cara caribeña de Venezuela. Voy a utilizar como fuente un relato. Metodológicamente, esto es un trabajo de investigación como estudio de caso,
a partir de un personaje prototípico. El personaje es el llamado Tío Moncho. La fuente es un relato escrito de mi autoría. Cuentan que el niño José Ramón Díaz nació en Margarita, en su capital de Asunción, en el año del 1910. En ese entonces, en la isla, a todo el mundo le cambiaban el nombre, le ponían otro nombre. Por eso, por ejemplo, si allí hubiera nacido el niño Jesús, el mismo niño Dios, seguramente lo llamarían Chuito el de María, porque los hijos y los esposos se relacionan se referencian en relación con la mujer y no a la inversa. Por eso José Ramón se convirtió en Moncho. En esa época, cuando él nació, era el tiempo de la celebración del primer siglo de la independencia y el gobierno, presidido por el general Juan Vicente Gómez, había decidido celebrar modestamente el primer centenario, teniendo como respaldo la alianza que había establecido con las nuevas compañías petroleras que estaban recién llegando al país a buscar petróleo. Y el punto más alto de la celebración fue cuando el 5 de julio de 1811 el gobierno pagó la deuda de la República de Venezuela que había adquirido un siglo antes como parte de las cargas de la lucha, del costo de la lucha de la independencia, la deuda externa por la independencia. Bueno, eso en general ocurrió cuando había un ambiente de bullicio porque estaban comenzando las petroleras y para atraer gente que fuese a trabajar en los lugares de explotación petrolera, estaban ofreciendo altos salarios. En el medio de eso, la gente en la isla de Margarita, con una economía tradicional, se vieron estimuladas a salir a buscar trabajo en las petroleras. En ese contexto, Moncho, que era un niño que había aprendido a leer, a escribir y a sacar cuentas, que eran las destrezas básicas en ese mundo, percibió la necesidad de irse de la isla. Moncho ya tenía el conocimiento que le había transmitido su hermano Choro Luna, que le enseñó el arte de cuidar y curar los animales. También le contagió por la pasión por los gallos. Moncho era gallero. También había encontrado a su hermano mayor, llamado José Jesús, pero conocido como Chucho, quien decía que él iba a ir a pescar perlas al río Hacha o a trabajar en Curazao porque estaban buscando gente para trabajar en la construcción de las refinerías. Lo cierto es que en medio de ese alboroto de ideas, Moncho decidió irse de Margarita al cumplir los 18 años de edad. Por tanto, ese día simbólico de despedida, fue hasta Pampatar a pedir, a meditar y a pedirle al Cristo del Buen Viaje de Pampatar, frente al castillo de la bahía de Pampatar, a pedirle que le diera fuerza y le protegiera en los caminos que se abrían en esa aventura que lo llevaba a salir de la isla y no sabía cuándo volvería. Tomó sus ahorros, sus pequeñas pertenencias y se fue. Se montó en la primera balandra que salía desde Margarita hacia La Guaira, que era el puerto de ingresar a Caracas. Allí se encontró que la balandra iba llena de hombres jóvenes, todos con la ilusión de buscar trabajo, encontrar un mundo mejor en tierra firme, en Caracas. Cuando entró, vio y se encontró a su amigo Manuel. Manuel era el campeón de todas las carreras de bicicleta de todos los pueblos de Margarita, en todas las fiestas patronales. A su vez, Moncho era el campeón en todas esas fiestas, pero en las carreras de caballos. Sabía correr a caballo. Cuando llegó a Caracas, la ciudad estaba alborotada porque había ocurrido la fiesta de la juventud por primera vez, en la cual los estudiantes de la Universidad Central habían alborotado la ciudad, a toda la nación, con sus reclamos de mayor libertad, justicia y democracia. Uno de los líderes que se encontró en Caracas fue su paisano margariteño Jóbito Villalba,
a quien Moncho vio cómo se lo llevó preso a la dictadura el mismo día que a Moncho lo agarró la recluta. La recluta para pagar servicio militar. El servicio militar lo pagó por 3 años consecutivos Moncho, trabajando, cuidando los caballos del general Gómez en su casa de residencia particular que tenía en la ciudad de Maracay. Y al culminar los 3 años, en vista de que había tenido un desempeño genial con los caballos, le volvieron a renovar y a obligar a que cumpliera de nuevo 3 años más de servicio militar. Sin embargo, la parte buena es que allí, en ese tiempo, él desarrolló su cultura física y la disciplina, y además aprendió, le enseñaron en el ejército, a usar lo que llamaban la vara del tamunangue. Una vara es un madero delgado, flexible, de menos de casi 1 metro de longitud, que es muy flexible pero muy liviano y con una madera muy fuerte. Y se usa, le dijeron, se usa para 2 fines principalmente. Uno, para pelear en batalla, porque es como el arte marcial venezolano. Y otro, para enamorar a la pareja de baile en la fiesta del tamunangue. Moncho aprendió a usar la vara y no se imaginaba el cambio en su vida que años más tarde le iba a dar el conocimiento de la vara, de la vara del tamunangue. Bueno, hizo también su trabajo con los caballos, que al terminar el 6º año de servicio militar, le quisieron dar 3 años más de servicio militar trabajando en los caballos, y él no aceptó, y pidió hablar con el mismo general Juan Vicente Gómez para pedirle que por favor le diera la baja, que se quería ir al mundo civil, lo cual se le concedió. Con eso se fue hasta Caracas, y allí le pasó otro evento importantísimo. En la 3ª semana que estaba en Caracas, fue a una fiesta de celebración de unos margariteños que estaban en el valle de Catia, en la comunidad de Catia. Y allí en la segunda casa, en la esquina, vio una mujer que le impresionó. Esa mujer que al verlo lo hechizó para toda la vida, le preguntó, ¿cómo te llamas? Casi tartamudeando. Y ella le dijo, Victoria. Me llamo Victoria, ese es mi nombre. Y se sonrió. Moncho se dedicó desde ese momento a pensar cómo enamorar a esa mujer que él percibió que era la mujer de su vida. Pero era una mujer tan sencilla que se enamoraron de una vez y a los 2 meses de ese primer encuentro se casaron. Y decidieron fundar familia, pero se dieron cuenta que allí en Caracas no era fácil la vida. A pesar de que los sueldos en Caracas eran el doble que los sueldos en Margarita, no alcanzaba para todo lo que había que invertir en equipar un hogar, en una casa. Así que se fueron a buscar suerte en el Zulia, trabajando en las petroleras, porque allá en el Zulia pagaban el triple de lo que pagaban en Caracas. Eso decían. Nadie sabía las condiciones, pero era la expectativa. Entonces llegaron, porque habían escuchado las noticias de que en Lagunillas del Zulia, en la costa oriental del lago de Maracaibo, estaban buscando gente para trabajar. Así que Moncho y Victoria llegaron hasta allá. En Lagunillas estaban realizando obras de infraestructura y entonces estaban buscando hombres fuertes con agilidad superior al promedio, que no tuvieran miedo al riesgo de trabajar en el lago. Y Moncho dijo, ese mismo soy yo. Y entonces, al día siguiente, Moncho comenzó a trabajar. El trabajo era la construcción del dique costanero de 48 kilómetros de longitud que iba a dividir las aguas del lago y el área donde se iban a establecer oficinas y áreas de operaciones de la industria petrolera en el Zulia, y atravesaba comunidades en la costa oriental del lago, desde Bachaquero en el sur hasta Tiajuana, en Ciudad Ojeda en el norte, Lagunillas en el centro. Entonces,
Y esto era con la finalidad de que las compañías petroleras habían pensado en, para establecer a las familias de los trabajadores, a las mujeres y a los hijos de los trabajadores, porque hasta ese momento la población existente en esa área operativa de las actividades petroleras eran casi absolutamente hombres que habían dejado sus familias para venir a buscar empleo. Bueno, el trabajo de Moncho consistía en hincar pilotes para hacer un tablestacado en la orilla del lago. Eso consistía en montarse sobre un pilote de madero que había sido clavado y desde allí golpear con una mandarria sobre otro madero para enterrarlo. Y al enterrarlo, montarse encima de él y volver a enterrar al lado otro madero, y cuando estuviese bien enterrado, volver a montarse sobre él para clavar otro al lado y así ir avanzando. El trabajo se iniciaba a las 7 de la mañana y pasaba todo el día de labor diurna, con media hora para descansar y comer al mediodía. Era un trabajo agotador. Tenía que tener mucho equilibrio para no caerse al agua. Ya varios se habían caído y había problemas con los que no sabían nadar. Por eso, a la semana de estar allí, Moncho le preguntó a su supervisor si podía haber algunas mejoras en las condiciones de trabajo. Preguntó por la provisión de guantes, salvavidas, zapatos especiales de seguridad y si podían proveer agua fría o hielo en el área de trabajo porque el calor era muy fuerte trabajando en el medio del sol tropical. Además preguntó si podía haber un aumento de sueldo, porque el salario era mejor que en Caracas y que en Margarita, pero realmente todo costaba también alto allí. Entonces el costo de la vida era alto para los trabajadores allí, los petroleros. El supervisor de Moncho se llamaba Mr. Danger. Le respondió gritándole que si no le gustaba que se devolviera, porque esas eran las condiciones de trabajo de las petroleras. A Moncho no le gustó la respuesta que le dio, ni el tono en que se la dio, pero bueno, siguió así. En esa época, el país estaba alborotado también, porque había rumores crecientes de la muerte, que había muerto el general Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935 y lo tenían en secreto. Cuando la gente se enteró de que efectivamente había muerto, entonces comenzaron a organizarse protestas y demandas civiles. Por ejemplo, la palabra sindicato, que estaba prohibida, comenzó a ser visible y empezaron a proponerse la creación del sindicato. En el área de las actividades petroleras, en la costa oriental del lago, hasta ese momento las autoridades habían tolerado las organizaciones que se daban los mismos trabajadores, pero con fines civiles o religiosos. Es decir, los margariteños en esas comunidades de la costa oriental del lago organizaron la sociedad, por ejemplo, Sociedad Pro San Juan, la Sociedad Pro Arismendi, la Sociedad Pro La Guardia, es decir, de comunidades de Margarita, de la cual ellos eran oriundos. Y entonces eso sí los permitían porque las autoridades creían que se reunían solamente para hablar de la Virgen del Valle y de cómo ayudar a las familias que habían dejado allá en Margarita. Entonces allí ellos se permitían las reuniones de los trabajadores, pero no sabían que en esas reuniones que hacían los trabajadores se empezaban a comentar sobre los problemas de los trabajadores y sobre la necesidad de fundar sindicatos como un instrumento para la defensa de los intereses de los trabajadores. Pero las empresas petroleras, sabiendo que eso estaba ocurriendo, comenzaron también a organizar algo que se llamó el Comité Intercompañías. Y ese Comité Intercompañías, si sabían que había alguien que había sido destacado en algún reclamo, lo sacaban de la lista de allí y lo ponían en una lista que se llama lista negra, con la cual ninguna empresa le daba empleo. Mr. Danger era miembro del Comité Intercompañías y él metió a Moncho en la lista negra para que no consiguiera trabajo, a Moncho y a otros más. Moncho estuvo buscando empleo
en varias partes y no conseguía. Se gastó sus ahorros y se vio en una situación muy crítica de pobreza. Y en medio de su penuria salió a buscar a Mr. Danger para exigirle que lo sacara de esa lista y le volvieran a dar empleo. Como no lo consiguió, entonces lo esperó en un lugar por donde él seguramente pasaba. Y era en el mismo muro que Moncho había ayudado a la construcción, en el dique costanero. Lo esperó una tarde y cuando lo vio, se le abalanzó y comenzó un diálogo que se convirtió después en una leyenda urbana durante muchos años en esa costa oriental, la famosa pelea de Moncho contra Mr. Danger. Allí, cuando llegó, saltó, Moncho le enseñó la vara y le dijo: usted me metió en la lista negra y no tengo trabajo, me saca o si no me las va a pagar todo de una vez. Mr. Danger no sabía hablar bien español, él hablaba una especie de Spanglish. Y entonces le dijo: yo no saber de eso, déjese de bolchevique, usted es comunista. Moncho insistió: ¿me va a dejar trabajar sí o no? No saber de eso, déjese de sindicato. Y Moncho le respondió: vamos a hacer un sindicato y vamos a hacer una huelga petrolera para que nos den lo que les estamos pidiendo, carajo. Mira, gringo, el carajo, si tú no te quisiste arreglar conmigo por la buena, bueno, tu sangre va a llegar al lago desde aquí cuando termine de pelear contigo por todo el daño que me has hecho. Y Mr. Danger, que era un hombre corpulento, que medía 2 metros de altura y pesaba 110 kilos, se cuadró en posición de boxeo y le lanzó un puñetazo a Moncho y Moncho lo esquivó y le respondió con un golpe de vara en la pierna de Mr. Danger que lo tumbó al piso. Y al caer al piso le dio con la vara por la espalda y allí cayó al piso, que el tercer golpe de vara le hizo brotar sangre por la cabeza y empezó la sangre que llegaba hasta la orilla del lago. Moncho se asustó porque creyó que le había muerto. Y entonces salió huyendo hacia el pueblo de Lagunillas de Agua a buscar apoyo. Mr. Danger se convirtió en una leyenda urbana en ese tiempo. Y entonces a él lo auxiliaron posteriormente y lo curaron y lo sacaron de aquí de Venezuela. Se fue a Estados Unidos otra vez. Pero a Moncho lo estuvieron buscando el ejército y la policía de seguridad de las petroleras y la policía de la dictadura. Pero Moncho había encontrado refugio en los palafitos de Lagunillas de Agua. Él estaba todo el tiempo en el agua y hizo contacto con sus amigos del preparadores del sindicato. Él se encontró con su amigo Miguel Núñez, que lo habían votado también en la lista negra, y su amigo Manuel Taborda, que estaba preparando el plan para el sindicato y el plan de la primera huelga petrolera. Y ellos organizaron una colecta y le dijeron: escóndete allí debajo en los palafitos hasta que encontremos suficiente dinero y las condiciones para sacarte. Pero vamos a sacarte antes del viernes, porque el lunes de la semana próxima va a arrancar la huelga petrolera y va a venir tantos soldados que no van a dejar entrar a nadie aquí. Así que hay que sacarte antes de que comience la huelga. Así fue. Victoria, la mujer de Moncho, lo fue a esperar, como acordaron ellos, lo fue a esperar al otro día al salir el sol a las 5:30 de la mañana para llevarle comida en el palafito que estaba detrás del cine en el pueblo de Lagunillas de Agua. Y le dijo que estaban preparando una resistencia y que estaban recogiendo dinero, que cada uno de los miembros promotores del sindicato iba a aportar un día de salario y las demás personas estaban aportando lo que podían, 1 bolívar, 2 bolívares, buscando para ayudarlos a un fondo solidaridad para que se pudieran ir del Zulia, porque allí, si no encontraban, lo podían matar los agentes de la dictadura. Entonces, eso fue hasta la noche del jueves inmediatamente siguiente. Y allí Moncho, Victoria le dijo: tenemos que irnos mañana.
sálgase del agua. Y esa noche durmieron juntos después de varios días en escondite. Y entonces ella le dijo, le traigo ropa. Y Moncho salió en la madrugada siguiente con Victoria, él convertido en la abuelita de Victoria. Se disfrazó, se arregló todo y salió caminando con bastón, vestido con la ropa de la abuela de Victoria. Y salieron a las 5:30 de la mañana a agarrar el primer vehículo que pasó, que iba desde Lagunillas hacia Valera, porque esa era la ruta para viajar hacia Caracas, antes de que comenzara la huelga petrolera. Y así pudieron salir y gritar. Al llegar a Valera, tomaron, ya Moncho se transformó otra vez en hombre de su traje, y se fueron hacia Caracas. Entrando a Caracas, el bus donde viajaban, Moncho se asomó por la ventana y vio, increíble, la figura de su amigo Manuel, que estaba manejando una bicicleta, y le gritó, ¡Manuel! Y Manuel lo saludó y se siguió manejando detrás del autobús hasta que el autobús se detuvo en el centro de la Plaza Bolívar de Caracas, donde dejó a los pasajeros que venían del interior del país. Al llegar en Caracas se establecieron, y allí pudo saber, en Caracas la vida era mucho más relajada que en el Zulia, y allí se enteró por los periódicos de cómo había sido la huelga petrolera que paralizó el país en las áreas de producción petrolera. Y también más tarde se enteró de cómo había sido el incendio de Lagunillas de Agua, en el cual se quemaron más de 300 casas que eran palafitos en el lago. Y nunca se supo, porque no se investigó bien, por qué pasó ese incendio en Lagunillas de Agua. Lo cierto es que entonces en Caracas, Moncho veía la necesidad de organizaciones para transformar el país, porque el país se estaba transformando aceleradamente desde el punto de vista económico con la actividad petrolera, pero faltaban espacios de participación social. Entonces era la época de la promoción de los nuevos partidos, de los nuevos espacios de participación ciudadana. Entonces Moncho se incorporó a un partido nuevo que surgió allí, que se llamaba URD, el Partido de la Revolución Democrática, Republicana Democrática, en el cual su principal líder era su paisano, su amigo Jovito Villalba, también de Margarita. Entonces, como se me comenzó la militancia política y regresó de nuevo al Zulia años más tarde y se encontró con un ambiente triste. Los trabajadores petroleros estaban divididos, habían varios sindicatos, unos apoyaban al gobierno, otros apoyaban a la oposición, pero la mayoría no apoyaban a los trabajadores. Y entonces los trabajadores habían perdido fuerza en su capacidad negociadora. Moncho, muy triste, salió otra vez de regreso del Zulia hacia Caracas. Y en esa tristeza también se sintió con malestar y él estaba afectado por el cáncer. Él había fumado mucho y el cigarrillo lo agarró con el cáncer por la garganta. En medio de su tristeza, al final de la vida, Moncho se quejaba de que en este país la guerra de independencia había sido casi un fraude, porque los esclavos recibieron su libertad casi 40 años después de que Bolívar, el general Bolívar, lo decretó. Porque el Congreso de Angostura no aprobó los decretos dictados por el general Simón Bolívar. Y porque la mayoría de la gente seguía en la miseria, gobernadas por los mismos oligarcas que se habían atornillado y estaban robando y aprovechándose de la renta petrolera. Es verdad que habían habido oportunidades de progreso, oportunidades de ascenso social, sobre todo con educación, pero seguía habiendo mucha gente en la miseria en este país, campesinos sin tierra, y seguía habiendo la misma estructura de propiedad de la tierra que había habido heredada desde la colonia en los tiempos del mismísimo general Simón Bolívar. Las petroleras extranjeras eran los nuevos dueños del país, quemaron a Lagunillas de Agua, contaminaron el lago de Maracaibo, volvieron salado el lago de agua dulce mediante obras de ingeniería, de infraestructura, con un canal de navegación que contaminó el lago de agua y le cambió
la fauna y la flora. Y entonces no pasó nada, no tenían sanciones. Moncho, en medio de sus tristezas, pensaba que era necesario un cambio, pero llegó simplemente hasta el deseo y por su cansancio y por la enfermedad, Moncho decidió morirse un día 24 de junio, día simbólico de la batalla de Carabobo, y quiso que recordaran que en este país seguía hace falta seguir luchando por la libertad, por la independencia y por el derecho a disfrutar las alegrías de la vida digna en paz. Y murió. Lo acompañamos como parte de la leyenda urbana que se ha venido circulando todavía entre mucha gente que vivió de allá. Escribimos este relato. Agradecemos al doctor Díaz Díaz por su ponencia y nos place presentarles ahora a la magíster Janet Fermín Andarcia, quien nos hablará de la mirada geohistórica de la identidad. Fermín Andarcia es cabimera de nacimiento, margariteña de corazón, de profesión socióloga, quien encontró en la docencia universitaria el campo para su desarrollo profesional. Es especialista en tecnología instruccional y educación a distancia, magíster en docencia para la educación superior y actualmente aspirante al doctorado en educación del Instituto Pedagógico de Maturín y cursante del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe del Instituto Pedagógico de Caracas. Con ustedes, Fermín Andarcia. Buenas tardes, apreciados compañeros, invitados a este evento que nos permite y nos permitirá estrechar lazos de unión entre el Caribe y el resto de los pueblos de la América Latina. Este encuentro, auspiciado por el curso de Identidades Comunitarias, nos va a permitir reflejar esas búsquedas que hemos iniciado desde los diferentes aspectos que constituyen las visiones, las miradas acerca del proceso de constitución de nuestras identidades. Gracias al Instituto Pedagógico de Caracas, al doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, al Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas, quien nos ha servido de apoyo en este magno evento para estrechar lazos a las compañeras ponentes, a los invitados de honor, a la doctora Noemí Frías, quien gentilmente ha guiado nuestras búsquedas. Me corresponde desde la isla de Margarita saludarles con gran afecto y con gran cariño, con ese amor hermanado entre las diferentes islas y países que constituyen el Caribe. El Caribe como región, como subregión, como norte de la América del Sur y como constituyente de nuestros límites y de nuestra geografía. Hoy comparto con ustedes unas primeras apreciaciones acerca de la mirada geohistórica de la identidad. Y considero que los aspectos más relevantes que nos han permitido la constitución de la identidad, a mi entender, giran en torno al valor que cada elemento posee. Y este elemento puede ser individual, familiar, social y o colectivo. Dentro del análisis de los componentes se focaliza la temática dentro de lo inmaterial. Y por ello interesa referirnos a la conformación de la identidad comunitaria. Y esta tiene su basamento en la aprehensión del espacio desde la memoria de lo simbólico, es decir, desde lo significativo de lo particular que nos hace únicos como pueblos. A partir de estos preceptos, entonces surge lo que consideramos la mirada geohistórica de la identidad. Esa ubicación geográfica que aprendemos en la escuela
de nuestros primeros años, que nos permite ubicarnos como país, nos permite ubicar nuestros estados, nuestras regiones. En estos momentos es un recurso valioso para constituirnos como seres con rasgos de identidad. Al respecto, González Muñoz nos formula la invitación a rememorar acerca de lo que pudiéramos considerar los elementos de valor patrimonial, estableciendo la relación entre patrimonio, herencia y preservación, desde los diferentes elementos que forman parte de ese valor, ya que, como memoria histórico-social, reproduce lo cultural y la identidad forma parte de ella. Así, la construcción de una imagen patrimonial construida desde la geohistoria se basa en el interaccionismo que nos propone Blumer, cuyo precepto acerca del interaccionismo simbólico nos dice que las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan. Ello hace que los individuos seamos portadores de determinados valores culturales y como tales los sentimos, los utilizamos para diferenciarnos de los demás y de otras culturas, y en definitiva nos consideramos pertenecientes a esa otra cultura por estar contextualizados en ella. Es esa hermandad que hoy apreciamos desde los diferentes pueblos de nuestro Caribe. Aplica en el señalamiento que se viene haciendo el principio de conexión, ya que los procesos de consolidación del espacio geográfico se han dado con una relación entre ellos. Igualmente, se puede señalar que en esa conformación hay causalidad, porque hay razones que explican el porqué de la conformación y distribución del espacio geográfico y sociohistórico. Es necesario destacar, así, el valor ancestral de nuestro vivir, ya que ello le otorga significancia a la búsqueda y abordaje de las características que permitan interpretar el contexto sociohistórico y cultural de donde se reside y se vive. Entonces, la delimitación espacial expresada en la identidad de los habitantes de un lugar, llámese pueblo, caserío, ciudad, es un llamado a preguntarnos, como por ejemplo, en torno a qué se organizaba el espacio, y con ello se inicia la construcción geográfica que lleva a la familia en torno a la organización de las fuentes de producción, si está cerca o no de fuentes de agua o curso de los ríos, y así a mano se levanta el mapa, se construye la microhistoria, el microrrelato, fuentes de sabiduría única perecedera. Es amplia la gama de disciplinas que contribuyen a la conformación de la mirada. La nutren, pues, porque no es la identidad por sí sola, sino lo que ello implica. De la arquitectura la forma, de la sociología la interacción entre quienes ocupan o habitan el espacio, de la antropología cómo expresa y crea el individuo lo que vive, de la geografía la conformación de las condiciones naturales del espacio. Por supuesto, al tratarse de la mirada geohistórica de la identidad, se incorpora la historia por ser la disciplina que nos aporta la información del cómo se configuró y se mantiene el espacio y en torno a qué. De la psicología social tomamos el estilo de vida de los individuos en sus relaciones, sin dejar a un lado la literatura y el arte como expresiones del vivir. El proceso de formación de los rasgos de identidad permite destacar los detalles que afloran en el día a día, los elementos pertinentes y significativos que se generan individual y colectivamente para darle un significado vivencial a la interrelación del individuo, no solo con su espacio, sino con su visión del mundo. Ahora nos corresponde trazar las líneas reflexivas que como horizonte en movimiento nos invitan a narrar las experiencias que en su devenir desde lo vivido
desenredan los nudos de la historia particular para la reconstrucción de la presencia del otro en el hacer diario, que permanece como un faro cuya luz demarca el camino de las rutas que nos llevan más allá de sus calles. Tomemos pues el lápiz y tracemos las líneas de las calles y casas cotidianas. Ellos, en su conjunto, nos remonta a la memoria ancestral con visos de identidad, la manera más hermosa de mirar nuestra propia historia. Gracias. Agradecemos a Janet Fermín Andarcia y ahora nos trasladamos a Caracas, recibiendo al magíster Orlando Marín Castañeda, arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar, profesor agregado del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la misma universidad. Marín Castañeda es magíster en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo y es candidato a doctor en Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Con 20 años de experiencia en la elaboración de estudios de documentación y valoración histórica del patrimonio arquitectónico y urbano, hoy el profesor Marín Castañeda nos habla sobre la arquitectura moderna en Caracas. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento virtual. La presentación se titula Arquitectura moderna en Caracas. Examina la aparición de esta arquitectura en la ciudad capital de Venezuela durante la primera mitad del siglo XX en el contexto de los procesos de modernización desarrollados primero en Europa y en Estados Unidos y luego en América Latina, para finalmente explorar la valoración que actualmente hay de esa arquitectura moderna caraqueña como patrimonio cultural. Y yo quería empezar en un primer lugar exponiendo como los antecedentes de la aparición de esta nueva arquitectura, ¿no? Que se da sobre todo en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, ¿no? Ella se enmarca justamente en los procesos de revolución industrial y en el crecimiento de la ciudad, la aparición de la metrópoli, que se da asociado a ese fenómeno que es de finales del siglo XVIII, pero que en el siglo XIX explota, ¿no? Y se manifiesta grandemente en las principales ciudades industriales. Y bueno, todo asociado un poco a las ideas de modernización, de modernidad y de progreso que en ese momento se planteaban unos pioneros en Europa y en Norteamérica. Para ellos había la necesidad de que la arquitectura, el arte en general, pero la arquitectura en particular, reflejara el momento presente, que era un momento de modernidad, de nuevos materiales, de nuevas técnicas, un momento revolucionario para dentro de la historia, por lo menos del hombre occidental, ¿no? Y entonces para ellos no había todavía una respuesta. La arquitectura del arte era academicista, era historicista, todavía reflejaba valores de antes de que apareciera la máquina. Y bueno, había una necesidad de renovar todo el lenguaje y toda la estética. Ese cambio, esa transformación finalmente se logra gracias a las vanguardias artísticas que se dan a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, todos esos famosos sismos, el futurismo, el expresionismo, etc. Ahí se renueva el lenguaje del arte. Es una búsqueda de una estética basada en lo funcional, sobre todo cuando lo vamos a ver en la arquitectura. Una búsqueda basada en lo funcional, en lo racional, a partir del uso de las nuevas técnicas y los nuevos materiales, como son el hierro, el concreto armado, el vidrio, materiales que todavía se ocultaban en la arquitectura, un poco por privilegiar la estética anterior, que era ecléctica, que siempre estaba relacionada con la arquitectura clásica, los estilos de la antigüedad, ¿no? Y finalmente es una arquitectura abstracta, con un fuerte compromiso social. La idea era que simultáneamente se pudieran responder a las demandas, por ejemplo, de vivienda, de servicios públicos, de equipamiento, por parte de una sociedad que era industrial y era masificada. Y bueno, eso se logró justamente como se ve en una imagen que les mostré, lo voy a mostrar, la primera imagen, la arquitectura moderna, gracias a que en Alemania, por ejemplo, fue uno de los lugares donde apareció y se consolidó esta nueva búsqueda, ese lenguaje que terminó llamándose arquitectura moderna, en particular a través de una escuela que se llamaba la Bauhaus. Y el edificio donde se colocó esa escuela, que era en Dessau, Alemania, fue diseñado, proyectado por el director de la escuela, se llama Walter Gropius. Un edificio que trata de romper con la simetría, es funcionalista, cada uno de los volúmenes refleja el uso al cual está destinado el edificio y básicamente se elimina los ornamentos y todos esos elementos que supuestamente lo que hacían era encarecer
y un poco sobrar dentro de la estética, ¿no? También dentro de esa idea vamos a ver otros arquitectos de alemanes como Mies van der Rohe, que en el año 29 va a ser el pabellón de Barcelona, de Alemania, del país de Alemania en Barcelona, donde hay un juego abstracto de planos sueltos, y de estructuras que no dejan que el interior, que el espacio interior y el exterior empiezan a interactuar de una manera que hasta ese momento no se había visto antes, ¿no? Gracias al uso del vidrio y de los muros sueltos, ¿no? Y finalmente, bueno, Le Corbusier, que es un arquitecto suizo-francés, que es el que va a sistematizar un poco esas ideas de esa nueva arquitectura en lo que se llama los 5 puntos de una nueva arquitectura. A partir de eso, le uso la estructura que llama pilotes, que es una estructura de concreto, un pórtico de concreto, que va a permitir que los muros, las paredes, no sean muros portantes, sino paredes que vayan libremente definiendo los espacios en el interior, sin llevar ningún tipo de carga. Eso se llama entonces los pilotes, la planta libre. Él va a proponer que las edificaciones tengan una terraza jardín, un techo, una terraza visitable, que no sea un techo a 2 aguas tradicional, sino una planta más bien un techo plano, y que de alguna manera le devolvía el espacio libre que había ocupado el edificio a la naturaleza y a la ciudad, ¿no? La planta libre, la fachada libre, gracias al uso de la estructura de concreto armado, que permitía que la fachada se separara de la estructura, y bueno, la ventana podía estar corrida de un extremo a otro sin interrupciones. Eso permitió que se creara entonces un nuevo lenguaje arquitectónico que se va a verificar, que pronto se va entonces a imponer prácticamente en todo el mundo. Sobre todo gracias a los congresos de arquitectura moderna que se empezaron a desarrollar en los años 20, y una serie de las escuelas de arquitectura que se van a fundar y van a tener mucha influencia de esas ideas, ¿no? Y bueno, de alguna manera ese estilo, que en un momento incluso fue catalogado como estilo internacional, se propagó por todo el mundo. Sobre todo, bueno, en el periodo de las entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Latinoamérica también participó de ese movimiento que se estaba difundiendo, ¿verdad? Como una novedad, que pareciera que realmente iba a reflejar un poco la sensación y el estado del espíritu de ese momento. Y bueno, sobre todo las capitales de los principales países, ¿no? Como México, Brasil, Argentina, que son países que se están abriendo al mercado internacional, ¿no? Al mundo, después de su independencia, después que se han consolidado como estados nacionales. Bueno, esas capitales van a desarrollar todo un proceso de metropolización, ¿no? De crecimiento, de densidad de la población, que es muy similar al que uno ve en Europa, ¿verdad? Con respecto a la ciudad industrial, se parece mucho el proceso, aunque por otras raíces, otros orígenes. Y bueno, lo cierto es que, por ejemplo, un caso paradigmático de lo que va a suceder en Latinoamérica es el caso de Brasil, donde básicamente los estados van a tratar de promover el desarrollo, son estados desarrollistas, y la arquitectura y el urbanismo le va a funcionar un poco para reflejar esa idea de el gran salto que quieren hacer esos países hacia el desarrollo y hacia el progreso. Y bueno, en el caso de Brasil es muy interesante porque ven ustedes que la bandera tiene el lema de orden y progreso. De alguna manera eso refleja el estado que está, el estado espiritual, digo, que ese país tiene a principios y a mediados del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ahí vamos a ver la obra de un arquitecto llamado Oscar Niemeyer, y de otro que se llama Lucio Costa. Entre ellos prácticamente se van a convertir en referencias internacionales, que van a manejar entonces ese nuevo lenguaje arquitectónico, pero que bueno, una de las cosas interesantes es que ellos van a adecuar ese lenguaje que hasta ese momento era una arquitectura como estilo internacional, de hecho, que pareciera que se podía colocar en cualquier parte del mundo, pero ellos de alguna manera intentan tropicalizarlo y adecuarlo a las características de la región, ¿no? Y el clima. Y así aparece, por ejemplo, el Ministerio de Educación en Río de Janeiro, que es de los años 30, finales de los años 30, con una serie de quiebrasoles y dispositivos que tratan de aclimatar el espacio interior del edificio. Y, por ejemplo, la aparición de Brasilia, que fue una nueva ciudad fundada en la selva, en el medio de la nada, ¿verdad? Donde también se intentó colocar y poner a prueba, bueno, toda una destreza y toda una organización para generar una nueva ciudad, una nueva metrópoli, que fuera la nueva capital del país, y bueno, que manejara entonces una imagen y toda una dinámica funcional adecuada al momento presente, ¿no? Esas un poco son las referencias que existen en ese momento, antes de que veamos cómo se sucede la aparición de la arquitectura moderna en el caso de Caracas. Finalmente, la aparición de una arquitectura moderna en Caracas, en Venezuela, en la capital de Venezuela,
está fundamentado en la presencia de un Estado petrolero, que será realmente el promotor de esa nueva arquitectura, a través de obras públicas. Esto particularmente luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, cuando el Estado vuelve a asumir su rol como promotor de la educación, de la salud e incluso de la vivienda social. Ahí vamos a ver, por ejemplo, la obra de Villanueva, Carlos Raúl Villanueva, graduado en una Academia de Bellas Artes de París, pero que era un gran admirador de Le Corbusier y de todas las discusiones los temas que estaban discutiendo en el tapete en Europa con respecto a ese nuevo estilo, ¿no? Digámoslo así. Villanueva, cuando llega a Venezuela, él estudió París, llegó a Venezuela en el año 29, todavía sus obras hacían visible, bueno, esos estilos clásicos, academicistas, que por ejemplo ustedes lo ven en el Museo de Bellas Artes, que es del año 39. Pero muy pronto en las obras que también el Estado le contrata, como por ejemplo la Escuela Gran Colombia, que también es de ese mismo año, bueno, ahí se ve ya la versatilidad y el manejo que tenía Villanueva de ese nuevo lenguaje, donde justamente lo que se privilegia entonces es el aspecto más funcional del edificio y de sus espacios, por encima de los elementos ornamentales. Igualmente, vamos a ver la obra de otro arquitecto, que bueno, él en ese momento era ingeniero, Cipriano Domínguez, quien es el primer profesional que expone en Venezuela los 5 puntos de Le Corbusier en una conferencia que expone en el Colegio de Ingenieros. Y bueno, todos esos puntos y esas ideas, él las incorpora luego al liceo, por ejemplo, el Liceo Caracas, que es el actual edificio histórico del Instituto Pedagógico de Caracas. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo también tanto Villanueva como Domínguez van a continuar desarrollando ese lenguaje en obras que bueno, van a convertirse en hitos. Finalmente también en ese año, en el año 39, Caracas es objeto de un plan urbano que le va a dar respuesta al crecimiento desmedido de la ciudad capital en ese momento, que es el llamado Plan Monumental o Plan Rotival, en donde básicamente se proponen abrir grandes avenidas, grandes vías y una nueva ordenanza de zonificación que promueve la densificación del antiguo casco histórico de la ciudad, que progresivamente va entonces a promover la sustitución de las antiguas casas tradicionales por edificaciones de varios pisos. En cierto sentido va a promover entonces la renovación urbana de la ciudad, de la antigua ciudad capital. También la iniciativa privada va a adoptar la arquitectura moderna en sus edilicias, sobre todo en la vivienda unifamiliar que se va a construir en la periferia suburbana, en lo que se llamó la ciudad de jardín, que van a aparecer en todas esas urbanizaciones hacia el este, por ejemplo, en un primer momento, pero luego en la aparición de viviendas multifamiliares, edificios de apartamentos, sobre todo a finales de los años 40 y de los 50, todo a lo largo de los años 50, que fue la década en la cual se consolida el crecimiento demográfico de Caracas, superando el 1.000.000 de habitantes, por ejemplo. En esta misma década, por ejemplo, Cipriano Domínguez va a ser el artífice del Centro Simón Bolívar y las llamadas Torres del Silencio, que va a darle una nueva imagen, un nuevo tono, ¿no?, a la ciudad con sus rascacielos, torres gemelas pues, de Caracas, donde se van a instalar, por cierto, en primer lugar los ministerios. Pero también, por ejemplo, vamos a ver que se va a continuar la obra de la Ciudad Universitaria de Caracas, que también va a ser una obra de Villanueva en este caso, ¿no?, que había sido analizada a mediados de los años 40, pero que ustedes saben que en algún momento eso va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad, y se puede decir que bueno, es una de los conjuntos, uno de los 2 conjuntos arquitectónicos que ha sido incluido en la lista de patrimonio de la UNESCO, ¿no?, junto con Coro. Bueno, lo cierto es que así también vamos a ver otras obras, por ejemplo, en el caso de la vivienda, los superbloques, que básicamente son una interpretación de las unidades de vivienda, de habitación que desarrolló también Le Corbusier en sus proyectos en Europa, pero que bueno, a gran escala se pudieron realizar, fue en Venezuela, por ejemplo, en Caracas, ¿no? Y bueno, y también quiero finalizar un poco esta pequeña disertación, presentándoles un poco cómo ese patrimonio moderno que está en Caracas ha sido recientemente valorizado, ¿no?, e incorporado, por ejemplo, a listas de patrimonio. Les quería mostrar como una última lámina, la lámina 5, el caso de Chacao, que es en donde yo he desarrollado algunas investigaciones y he colaborado, por ejemplo, con la alcaldía de Chacao para hacer recorridos patrimoniales, recorridos a pie históricos. Y bueno, les quería mostrar una imagen de un plano que elaboramos donde se ve que el Instituto de Patrimonio Cultural en el año 2005 hizo unos censos, hizo unas declaratorias de bienes de interés cultural, y en el caso de Chacao prácticamente más de la mitad del municipio está incorporado como bien de interés cultural al patrimonio de Venezuela. Y eso es muy interesante porque el patrimonio de Chacao, que originalmente fue en el siglo XVIII, simplemente era un pequeño pueblo de 4 o 5 manzanas y algunas casas de hacienda,
A mediados de los años 40 y sobre todo en los 50, todo ese patrimonio se renovó y básicamente vamos a encontrar edificios tanto de viviendas unifamiliares, multifamiliares, edificios de oficinas, corporativos, va todo de tipo moderno. Incluso la primera vivienda, se puede decir unifamiliar, la primera casa moderna del país, que es la Quinta de las Guaicas, el arquitecto español Manuel Mujica Millán, de 1934, está en Campo Alegre, una organización que también forma parte del municipio. Y bueno, a partir de entonces de los 30 tenemos todo, en ese municipio de Chacao hay toda una cantidad de edificaciones que son emblemáticas de cómo se interpretó la arquitectura moderna en Venezuela y en particular en Caracas. Igualmente también quería comentarles que bueno, estos edificios, bueno, dentro de la comunidad también han comenzado a ser recientemente valorizados y justamente, por ejemplo, recorridos como el que nosotros hacemos del Arquitour tratan de dar a entender, a dar a conocer y a explicar y un poco interpretar ese patrimonio y cómo él remonta sus orígenes incluso a todos esos movimientos en Europa, en Estados Unidos, y bueno, y cómo se adaptaron al clima y un poco a la idiosincrasia del caraqueño, del venezolano. Bueno, básicamente esa es la presentación. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Marín Castañeda por su ponencia. A continuación, cerramos este ciclo de ponencias con la profesora María Walls, magíster en Educación en Enseñanza de la Historia del Instituto Pedagógico de Caracas. Walls es profesora de Geografía e Historia con especialización en Planificación y Evaluación Educativa. Actualmente es docente adscrita al Departamento de Práctica Profesional del Pedagógico de Miranda José Manuel Ciso Martínez. Es coordinadora institucional de promoción y difusión de la investigación en la Subdirección de Investigación y Posgrado de la UPEL. También es editora y coordinadora de arbitraje de Sapiens, revista de investigación de esa universidad, y es cursante del Doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe del Instituto Pedagógico de Caracas. La profesora Walls nos hablará del patrimonio inmueble de las Mercedes. Buenas tardes para todos. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes en este coloquio Identidades Sociales Comunitarias Latinoamericanas y Caribeñas algunas reflexiones que he denominado Patrimonio Inmueble de las Mercedes, Memoria y Olvido. Podemos iniciar observando estas dos imágenes cortesía del arquitecto Ricardo Rodríguez Boades, en donde podemos apreciar claramente el proceso acelerado de transformación del paisaje urbano, es decir, esa dinámica geohistórica que se ha desarrollado a través del tiempo en esta zona del municipio de Aruta. Cuando hablamos de hábitat, morada, recinto, solemos asociarlo con el refugio, el lugar, el centro de nuestra vida cotidiana. Por eso es que Narváez 2004 expresa que la palabra edificar proviene del latín edificare, que a su vez proviene de la diosa del fuego que se llamaba Aedes, venerada por los antiguos pueblos del Mediterráneo, y que luego Europa lo toma de manera simbólica para representar el corazón de la montaña de fuego, es decir, el centro de nuestra vida en donde nosotros nos desarrollamos plenamente, sea nuestro hogar, nuestro sitio de trabajo, nuestra comunidad, nuestra escuela, es decir, cualquier espacio en la cual nosotros permanecemos. Por lo tanto, en este caso, la ciudad, el hábitat, representaría esa morada de fuego. ¿Por qué? Porque es la cosmovisión que el ser humano, o en este caso un grupo humano, tiene en un momento específico de cómo concibe el mundo. Es decir, se expresa a través del estilo de vida, a través del estilo y diseño arquitectónico de sus edificaciones, de sus obras de infraestructura, de sus calles, de sus plazas, de la nomenclatura, de la decoración, del colorido, de las casas, de las construcciones, del trazado de las calles. Es decir, todo ese conjunto urbano son expresión de la cosmovisión que se tiene de ese espacio. Desde una dimensión antropológica podemos ubicar al patrimonio inmueble, a la ciudad, a ese espacio
artificial o construido, creado por el ser humano, como expresión o intervención de la arquitectura y del urbanismo, porque la primera se encarga de la edificación, del diseño, de la construcción de esa morada humana, mientras que la segunda se encarga de estructurar, de conformar esa vida en comunidad, es decir, organizar ese espacio. Por eso Narváez en el 2004 expresa que la ciudad, el hábitat, es la creación del lugar que representa el desarrollo del ser humano, el devenir del mundo, representa el pensar de una comunidad en este caso, y obviamente es el producto de un proceso de creatividad. También para los que no conocen, si están fuera del país, dónde se encuentra Las Mercedes, hay que ubicarnos en el municipio de Baruta, del estado bolivariano de Miranda, el cual está conformado por 3 parroquias, Baruta, Las Minas de Baruta y Nuestra Señora Rosario de Baruta, en la cual pertenece Las Mercedes. De acuerdo con la clasificación del patrimonio cultural material e inmueble, Las Mercedes se ubica dentro de la categorización de conjunto urbano debido a sus características de zonificación, es decir, uso mixto, uso residencial, comercial y de servicios. Debido al crecimiento de la población en Caracas, así como en otras ciudades del país, producto de la expansión de la actividad petrolera que desplazó la actividad agrícola, muchas familias, como la familia Erazo, buscaron vender los terrenos de su hacienda, oportunidad que aprovechó la compañía constructora venezolana de inversiones Vica para ofrecer el desarrollo de un proyecto urbanístico a cambio de la compra y venta de los terrenos, ofreciendo por primera vez servicios que no tenían otras urbanizaciones en su momento, como 2 estaciones de servicio, la Shell y la Creole, que hoy en día se mantienen con otra nomenclatura, el Valle Arriba Athletic Club, que hoy se mantiene, la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, el Centro Comercial Cada Primero en Caracas y único en Venezuela, y el hotel, que hoy sería el Hotel Tamanaco, que también se mantiene. El patrimonio inmueble de Las Mercedes, sus edificaciones y nomenclatura presenta características particulares. Se puede decir que es ecléctica debido a que combina diferentes estilos arquitectónicos, el nacional con el internacional, la arquitectura neovasca y la arquitectura norteamericana, expresada en sus diferentes construcciones. Podemos nombrar que toda zona urbana tiene un registro, un inventario de su patrimonio o de aquellos bienes que son considerados bienes de interés local o municipal. En el caso específico de Las Mercedes, hay un catálogo del patrimonio cultural venezolano que fue desarrollado por el Instituto de Patrimonio Cultural entre los años 2004 y 2005. Cada estado, cada municipio tiene su propio inventario. Baruta tiene uno. Y el único actualizado o que nuevamente fue sacado fue el del municipio Libertador en el año 2009. Es decir, que solamente el catálogo en específico de Baruta, el último fue del año 2005. Hay también un preinventario de bienes de interés del municipio que también fue sacado en el año 2005, en este caso particular por la alcaldía del municipio de Baruta, en donde se determinó que de 78 edificaciones de categoría especial que tienen alguna característica que puede determinar que es un bien de interés cultural, de estas 78, 74 son privadas. Eso también es una limitante a la hora de catalogizar un bien de interés cultural. Y también está el Censo Nacional del Patrimonio Moderno por Docomomo, que es una instancia internacional que se encarga del registro y catalogación de todo el patrimonio moderno, construido moderno, y hay un apartado en Venezuela que entre 2008 y 2016 ha hecho un registro de todas las construcciones, edificaciones
que representan la arquitectura moderna de Venezuela, tanto de Caracas como de otras zonas del país. También dentro de las bases legales, para poder comprender algo de por qué ha ocurrido este proceso acelerado de transformación de usos de las Mercedes, nos debemos ubicar básicamente en las ordenanzas de zonificación de las Mercedes del año 2008 y el mayor cambio significativo en la última y creo que actual ordenanza, creo que está en revisión, del año 2015, donde hay una transformación de usos de residencial a uso mixto, tanto comercial como residencial. Esto también genera pues un cambio en la dinámica de desarrollo de este proceso. ¿Qué ha originado esto? Bueno, que mucho del patrimonio en buen estado de esta zona se ha declarado patrimonio inmueble perdido. Tenemos el caso del edificio Castizar, que fue demolido en 2016, aun cuando estaba en perfecto estado. Hubo mucha diatriba, mucha polémica al respecto, porque obviamente era de carácter privado, propiedad privada. Y bueno, los dueños decidieron venderlo y automáticamente pues fue demolido, a pesar que tenía una declaratoria del 2005 por la alcaldía y por el Instituto de Patrimonio Cultural de bien de interés cultural patrimonial del municipio y de bien de interés nacional. Sin embargo, eso no se respetó, teniendo esta declaratoria previa. Sin embargo, fue demolido en el 2016. También tenemos otros ejemplos de proyectos inconclusos, como lo de la línea del metro de Caracas, que fue paralizado en 2009. Quedó la fosa, quedó todo y todavía se mantiene, no se ha tocado. Y bueno, esta sí parte de las construcciones que están en desarrollos inmobiliarios que se han desarrollado en esta zona. Tenemos la Torre Financiera Madrid, que son edificios de muchos pisos. Con base a lo anteriormente presentado, quiero mostrar parte de mi investigación que he venido desarrollando en el curso Identidades Sociales Comunitarias, así como también de otros cursos del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, en una de sus etapas o fases. Esta consiste en realizar una ruta, un recorrido en la avenida principal de las Mercedes y algunas de sus calles o transversales, en donde se pueda recabar, registrar un preinventario de aquellos bienes edificados, bienes inmuebles que todavía se mantienen en pie, que todavía existen. También un registro fotográfico de aquellos bienes inmuebles considerados o no patrimonio o edificaciones de interés cultural para la zona que lamentablemente no existen, que fueron desaparecidos por demolición y que fueron sustituidos por proyectos inmobiliarios, y establecer una comparación, una reinterpretación, analizar esa imagen canónica que está en la memoria de lo que una vez fue o representó ese inmueble, esa edificación, ese espacio como parte de esa memoria urbana local, en este caso específico de las Mercedes. ¿Para qué? Con el fin de contribuir de una manera u otra al rescate de esa memoria colectiva para las futuras generaciones, de lo que una vez fue o de lo que una vez representó las Mercedes como zona urbanística del distrito petrolero del sureste y de lo que representó en su momento como una de las urbanizaciones modernas de Caracas. Y para finalizar, quiero dejarles estas reflexiones con esta hermosa fotografía panorámica de Caracas con su Guairaira Repano de fondo. Esta fotografía fue realizada por Leo Matiz, quien fue en vida fotógrafo colombiano que estuvo en Caracas entre los años 40 y 50 y registró y dejó un hermoso registro fotográfico de aquella Caracas en construcción moderna. Podríamos decir entonces que la ciudad no solamente es lo que uno capta a simple vista, es la vida cotidiana, es el producto de una relación dialógica entre el ser humano y su medio, cómo éste lo interviene para bien o para mal, lo construye, desarrolla su vida, y de ello depende que se mantenga
la memoria, y no en el olvido, ese patrimonio a través de los recuerdos de nuestra infancia, de el transitar diario, aquellas personas de repente que se han mudado en diferentes zonas de Caracas o del país y nos llevamos como esos constructores de Euskadi, del País Vasco, traen ese bagaje cultural de añoranza de su terruño, de su tierra, y que quieren reflejarlo en sus edificaciones, que eso fue lo que pasó en las Mercedes. Pero eso va a depender de la patrimonialización del espacio, y solamente eso se va a lograr en la medida en que uno conozca, reconozca, valore desde el punto de vista simbólico ese espacio urbano, ese patrimonio urbano local. Y solamente también se logra a través de la contemplación, de apreciar y valorar su significado, tanto para el presente como para el futuro. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la Magíster María Walls por su presentación. Y ahora se abre el ciclo de preguntas y respuestas para los presentes. Se les agradece enviar por escrito sus preguntas y o comentarios. Jesús Chucho García en su ponencia nos habló de caribeñidad e identidad. Comparó el Caribe etnolingüísticamente mal llamado hispano con el Caribe al que lamentablemente hoy en día se le continúa llamando Caribe holandés. En esta comparación enfatizó los lazos conectores africanos y vimos que es más lo que nos une que lo que nos separa. De esta ponencia aprendimos que la identidad cultural caribeña denota muchas experiencias compartidas, como nuestros pueblos autóctonos, nuestros ancestros africanos, la lucha contra la esclavitud, el cimarronaje, y cada una de estas experiencias se articulan de formas específicas en cada país caribeño. Aprendimos que el Caribe no es solo mar, el Caribe es más que una simple geografía, el Caribe denota cultura. Y de esta cultura pasamos a ver la historia, las lenguas, los pueblos, pero por sobre todo la identidad común. Posteriormente, el doctor Díaz Díaz utilizó el relato histórico como recurso para destacar el papel de la margariteñidad en la construcción del nuevo país, un nuevo país que emergía con la explotación petrolera en la costa oriental del lago de Maracaibo. Gracias a su singular relato pudimos conocer un poco más sobre esos valores, esas maneras de sentir, decir y hacer del neoespartano. La profesora Janet Fermín complementó esta idea de margariteñidad brindándonos una mirada geohistórica de la conformación de la identidad. Ella lo hizo a través de valores individuales, familiares, colectivos, sociales, y los reflejó en la arquitectura, la sociología, la antropología, el arte, la literatura, la historia. Seguidamente, el profesor Marín Castañeda examinó la aparición de la arquitectura moderna en Venezuela, en Caracas precisamente,
en el marco de los procesos de modernización con los que se identificó la América Latina durante la primera mitad del siglo XX. Vimos cómo esta modernización pasó a ser una valoración actual del patrimonio cultural local. Y bajo esta misma concepción, la profesora Walls integró su estudio sobre un patrimonio cultural inmaterial y mueble urbano local, el de las Mercedes en Caracas. En estas dos últimas presentaciones pudimos ver cómo la arquitectura es un componente de nuestra sociedad, historia y cultura. Es un componente innegablemente identitario. Estos expertos nos presentaron una especie de lado humano de la arquitectura, porque relacionaron lo que era lugar, espacio, memoria y sentimiento de pertenencia. Cerramos diciendo que no necesariamente pertenecemos a una sola identidad cultural. Una persona puede tener diferentes roles culturales, porque la identidad va enriqueciéndose a lo largo de nuestras vidas. Igualmente sucede con una nación. Por ello, debemos hablar de identidades culturales, pluralizado, y las nuestras son latinoamericana y caribeña. No nos estamos contradiciendo. Pertenecemos a diferentes colectividades, no una sola. Y cada colectividad regional aporta algo a nuestra identidad nacional. Aquí no intentamos resaltar un patrimonio sobre el otro, ni una identidad, la caribeña sobre la latinoamericana o viceversa. Así como ambos patrimonios, el material y el inmaterial, se complementan, ambas identidades en Venezuela, la caribeña y la latinoamericana, se han integrado para fortalecer nuestro sentido de pertenencia. Se han integrado para hacernos únicos en nuestro acervo y orgullosos de nuestro pasado histórico. Gracias a todos por su apoyo en esta actividad. Hasta una próxima oportunidad. En el Avia Yala Continental tenemos una trayectoria histórica y cultural común, aunque esté nutrida de diversidades. Y esa identidad es fundamental para construir nuestra América y convivir juntos en relaciones de igualdad. En la caribeñidad existen y coexisten patrimonios culturales, tanto africanos como indígenas y europeos, que distinguen al Caribe entero de cualquier otra región. Esa complejidad caribeña es la que fortalece nuestra autenticidad y por tanto define nuestra identidad, que suma valores culturales tanto materiales como inmateriales. Y es allí cuando comenzamos a hablar de patrimonio. El patrimonio cultural es sin duda un fenómeno identitario, ligado al territorio y a los que habitamos ese territorio. Hoy pudimos ver ejemplos de patrimonio cultural latinoamericano y caribeño a través de dos expresiones: el patrimonio cultural material en los bienes tangibles arquitectónicos en Caracas y el patrimonio cultural inmaterial expresado en las tradiciones, costumbres, relatos, saberes e incluso en el cimarronaje. Es precisamente este patrimonio cultural inmaterial el que tanto nos une al resto de la cuenca del Caribe.